Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Diabetes y cirugía bariátrica. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, me han enviado algunas personas, nosotros tenemos actividad, mucha actividad en YouTube, en Metabolismo TV, en Facebook, en todos estos sitios tenemos mucha actividad bajo el lema de Metabolismo TV, bajo el lema del poder del metabolismo y bajo el lema de diabetes sin problemas. Y nos llegan distintas comunicaciones y en la última semana han llegado bastantes comunicaciones hablando de una supuesta cura para la diabetes, donde básicamente la cura que encontraron para la diabetes es la cirugía bariátrica, o sea, es cortarle un pedazo del estómago. Voy a ir un momentito a la pizarra para explicar esto, porque si usted no tiene la información correcta, pues fácilmente se equivoca. Fíjense, mire, yo llevo casi 18 años ayudando a las personas a bajar de peso y me di cuenta que cuando una persona bajaba de peso, y hemos trabajado con más de 100,000 personas dentro de Natural Slim, en Puerto Rico nada más, porque tenemos Natural Slim en Costa Rica, en Panamá, en México, en Colombia tenemos una oficina, o sea, que hemos trabajado con más de 100,000 personas en Puerto Rico y la experiencia ha sido que cuando una persona baja de peso, si tenía diabetes, le tienen que quitar los medicamentos. La mayoría le quitan la insulina completa, la metformina se la reducen a una tercera parte, a una cuarta parte, los medicamentos para la presión se van, los medicamentos triglicéridos y colesterol se van. ¿Qué pasa? Cuando vine a publicar este libro, Diabetes sin Problemas, fue porque después de más de 15 años trabajando con el tema de la obesidad, me di cuenta que todos los diabéticos que bajaban de peso controlaban la diabetes. Y me preguntaba por qué esta información de lo que nosotros estábamos aplicando no era conocida allá afuera. Me di a la tarea de escribir un libro sobre diabetes. Básicamente explicando la diabetes, como dirían en México, en peras y manzanas, ¿verdad? Nosotros aquí en Puerto Rico decimos en arroz y habichuelas, o serían arroz y frijoles, en palabras sencillas, ¿no? ¿Qué pasa? Con la información de este libro, Diabetes sin Problemas, cualquier persona, sin excepción, si sigue las instrucciones que están en este libro, Diabetes sin Problemas, es imposible que no controle totalmente su diabetes, pero controlarla sin medicamentos. Nos han vendido a la idea de que diabetes controlada es diabetes medicada. Es una mentira. La diabetes controlada de verdad es una diabetes que está controlada con pura dieta y sin medicamentos. Una diabetes medicada es una diabetes llena de químicos, llena de insulina, llena de pinchazos, llena de agentes químicos para forzar la glucosa a bajar. Es una mentira que solamente vende medicamentos para las farmacéuticas. Pero no quieren que los diabéticos lo sepan. El diabético que aplique esto resuelve su problema y deja de ser una víctima de la farmacéutica, no lo van a amputar, no pierde la vista, nada de ese tipo de cosas. Ahora salen unos anuncios grandísimos de que la cura de la diabetes se encontró. Y esa cura, cuando algunas personas me mandan eso, Frank, mira, ¿qué tú crees de esto? ¿Se encontró la cura de la diabetes? ¿Qué tú crees? Y digo, bueno, pues déjame ver cuál es la cura. ¿Qué pasa? Cuando busco lo que están anunciando como la cura de la diabetes, pues es la cirugía bariátrica. ¿Okay? La cirugía bariátrica, en principio, es un negocio. Y es un negocio que yo no dudo que en alguno que otro caso pueda ser de valor. Pero, para que tengan una idea, en los últimos 5 años nada más, en Estados Unidos, la cirugía bariátrica ha aumentado 400%. ¿Okay? O sea, que ahora se promueve esto, claro, una cirugía bariátrica en Estados Unidos fácilmente está en $15,000. O sea, como deja tanto dinero, pues entonces se la recomiendan a muchísima gente, porque hay un negocio detrás de esto. Ahora, cuando una persona tiene una obesidad bien mórbida, ¿verdad? Bien mórbida quiere decir causante de muerte, ¿no? Una obesidad bien mórbida, ¿no? Pues ese cuerpo sufre mucho porque está bajo mucha inflamación. ¿Okay? La cirugía bariátrica ha venido como una solución así que la venden como milagrosa, pero mira lo que hace, mira cómo funciona.
La cirugía bariátrica en principio tiene como un 7% de muerte prematura. O sea que 7% de las personas que hacen cirugía bariátrica mueren durante los primeros 5 años. Es mucho más que lo que sería de no hacerlo. Pero también hay cierta mentira en cuanto a que la cirugía bariátrica cura la diabetes. Lo que pasa es que diabetes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir diabetes? Pues diabetes quiere decir glucosa alta. La glucosa alta, sobre todo cuando es glucosa de 130 miligramos decilitros para arriba, es destructiva, destruye el cuerpo, ¿no? Así que la diabetes es una condición donde la glucosa está excesivamente alta. Claro, como la cirugía bariátrica lo que hace es que van a cortar el estómago, digamos, ese estómago que es así, que tiene un intestino, ¿verdad? Pues lo van a cortar a una cosa chiquitita, donde prácticamente no cabe comida, o van a quitar un pedazo, que eso es lo que más se hace, un pedazo de la parte del intestino que se llama el duodeno. El duodeno, ¿ok? El duodeno es una parte del intestino que es donde ocurre la absorción principal casualmente, de vitaminas, minerales y demás. Y le explico ahora. ¿Qué pasa? En los últimos años han logrado inclusive tratar de reducir el porcentaje de mortandad y tienen más antibióticos, más todo ese tipo de cosas. Pero la realidad es que la persona que le hacen la cirugía bariátrica, pues de momento parece que no tiene diabetes. Y de hecho hay personas que dejan de usar insulina, dejan de usar medicamentos porque ya no tiene. Claro, como ya prácticamente no come, o sea que ya no puede comer, pues obviamente no tiene oportunidad de que le suba la glucosa. Si no sube la glucosa, pues técnicamente no tiene diabetes. Por eso ahora lo venden como la idea de que usted tiene diabetes y está bien gordito, cirugía bariátrica con usted, ¿no? Lo que no le están explicando es, uno, que tiene un 7% de mortandad a 5 años, pero lo otro es que toda persona que le estén cortando un pedazo del duodeno o un pedazo del estómago, pues tiene varios problemas. Una de las cosas que se ha descubierto es que la cirugía bariátrica, las personas que han hecho de cirugía bariátrica, esto está publicado en estudios clínicos, pues tienen más del doble de suicidios. Y ya mismo lo voy a decir por qué. Se descubrió que en los primeros 3 años después de una cirugía bariátrica ocurre algo así como 6 veces, perdón, le dije mal, 6 veces más suicidio, ¿ok? 6 veces más suicidio. Lo que tiene doble, que es interesante, es alcoholismo. O sea, que entre los que han hecho cirugía bariátrica tienen 6 veces más suicidio y 2 veces más alcoholismo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues mire lo que se ha descubierto a nivel de estudios clínicos. Cuando usted corta ese pedazo del estómago y le saca el duodeno, que es una de las áreas de absorción, pues ahora el cuerpo pierde la habilidad de absorber, por ejemplo, el calcio. Para su cuerpo absorber el calcio necesita del estómago, porque el estómago produce ácido hidroclórico y ese ácido es el que permite que el carbonato del calcio se pueda absorber. Así que usted corta el estómago, acabó con el ácido, acabó con la absorción del calcio. Así que se fue el calcio. Ahora va a empezar a tener problemas de osteoporosis, de los huesos y demás, ¿no? Ok. Lo otro que pasa es que ya se descubrió que cuando usted corta esto aquí, y corta sobre todo el duodeno, que es la parte principal que cortan, se va el zinc. El zinc tiene que ver con el sistema inmune, tiene que ver con la próstata del hombre, tiene que ver con la potencia sexual, tiene que ver con la habilidad del cuerpo de defenderse. Cuando una persona está corto de zinc, pues va a empezar a tener unas manchas blancas en las uñas, va a empezar a caerse el pelo y se empieza a deprimir. Así que zinc es una de ellas. Lo otro que hemos visto es que la persona que hace la cirugía bariátrica empieza a tener una deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 es parte del complejo B y es una vitamina que cuando está deficiente causa depresión, alcoholismo y deseos de suicidarse, ¿no? Así que muchas de las personas que tienen depresión porque están deficientes de B12. Pero ¿qué pasa? Que el B12, la vitamina B12 para poderse absorber necesita de la pared del estómago, porque la pared del estómago producía en la mucosa, producía una cosa que se llama el factor intrínseco. El factor intrínseco es una sustancia natural que produce la pared del estómago que permite que a la vitamina 12 pueda absorberse. Cuando a una persona le cortaron el estómago,
ya no tiene factor intrínseco. Si no tiene factor intrínseco, no puede absorber la vitamina B12 y le va a venir el deseo de suicidarse, el alcoholismo o la depresión que acostumbran a tener las personas que han hecho cirugía bariátrica. En fin, no hay milagros para curar la diabetes. La única solución verdadera a curar la diabetes o a manejarla o a controlarla es usted educarse para que no meta las patas, para que no lo cojan de bobo y para que no le corten el estómago ni los intestinos. Y eso se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.